Disfrutar de los momentos en los que la única compañía disponible es uno mismo es una bendición y una exclusividad de la que pocos en esta sociedad pueden gozar. El fácil acceso al entretenimiento ilimitado y veloz, o el poder conocer a alguien independientemente del lugar en el que se encuentre, permite al ser humano llenar los espacios vacíos de su día a día. Sin embargo, cuando uno se priva de todos los estímulos que llenaban su alma, toma consciencia del surgimiento de una sensación espeluznante, como una negrura que brota del pecho y que extiende sus tentáculos por todo el ser, embadurnándolo de un vacío gélido y sin sentido aparente. Esta es la soledad. Generalmente y sobre todo al principio del camino de individuación, es muy difícil identificar el origen de semejante molestia. Incluso rodeados de mucha gente se puede experimentar este dolor. Existen muchas personas que ahora mismo están sufriendo las consecuencias del maltrato y el abandono de sus seres queridos, y deciden refugiarse en quien creen la única persona que no los lastimará. Pero tristemente muchos acaban por justificar sus 10 años de aislamiento extremo con la idea de que todas las personas son dañinas, dependientes y aprovechadoras. Se excusan de que el mundo es un infierno horripilante para evitar empatizar con alguien más, y se resguardan en el planteamiento de que no quieren conectar con nadie para no formar parte del rebaño humano. Algunos individuos llegan incluso a desarrollar misantropía, un desprecio y un odio bastante importante hacia la especie humana, postura que lamentablemente afecta el modo en que la persona piensa, habla, siente y se comporta. También debemos reconocer que muchas personas suelen caer en el victimismo de utilizar su aislamiento y ausencia como método para torturar a los demás, seguramente para canalizar el vacío interno que no saben manejar. Todo este análisis incisivo en la naturaleza de la soledad no busca que los que sufren de soledad se sientan avergonzados. Al contrario, es importante que identifiquen su condición y sepan desglosarla para que tengan un objeto claro con el que trabajar, porque no se puede trabajar objetivamente con algo demasiado abstracto, debemos aterrizarlo a la mente consciente. A esta situación confusa de la soledad se le suma la corriente espiritual actual, que asegura que los elegidos se quedan solos y que esta es la forma en que los espirituales realmente viven y se desempeñan. Pero lo correcto, según el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, famoso por su profunda teoría del inconsciente, sería considerar que la soledad es solo un aspecto del desarrollo personal y espiritual, no una meta que alcanzar. La soledad es un camino, un puente hacia otro estado. Cuando me congelé hasta morir en mi soledad, vi claramente y vi lo que estaba por venir, tan claramente como podía ver las estrellas y las montañas distantes en una noche helada. Esta frase de naturaleza metafórica en el libro rojo del maestro Carl Jung expresa con exquisita claridad simbólica el misterio de la soledad. Ya dijimos que cuando las personas se sienten solas, a menudo emplean algún tipo de suplemento que les permita sobrellevar este dolor. La comida, el gastar dinero compulsivamente, los videojuegos y cualquier medio audiovisual de entretenimiento, etc. La masa colectiva actúa de esta manera porque las personas que la componen no han comenzado un proceso consciente de individuación, no son iniciados. El individuo en búsqueda de la liberación, de la resurrección, es aquel que se sumerge en la oscuridad para mirar a los ojos a la bestia que mora en las profundidades. Es en ese momento en que toma consciencia de la frialdad mortífera del dragón que oculta el tesoro de la liberación. La cueva y sus pasadizos húmedos y oscuros solo pueden ser vistos cuando uno se arriesga a mirar para sus adentros, las entrañas de la psique. Cuando el dragón expele su fuego desde el abismo, irremediablemente olemos el aroma del enfado, la frustración, la vergüenza y la rabia contenidas y reprimidas en nuestro corazón, y no podemos evitar sentirlas. El único antídoto contra el miedo es atravesarlo. Solo abrazando la soledad se puede romper su tiranía. El proceso de trabajo de sombra ha sido descrito en vídeos anteriores muy interesantes de este canal, por lo que recomendamos revisarlos luego para comprender a profundidad lo que significa enfrentarse a los complejos del inconsciente, a los demonios y dragones que habitan en el inframundo. Los complejos deben ser identificados porque de otra forma continuarán siendo elementos indiferenciados en el océano caótico de nuestra psique, y para identificarlos debemos enfocar nuestra atención en ellos para dilucidar la esencia de la que están formados. Recuerda que tu enfoque es como un ojo luminoso y un faro de luz dorada que puede quemar monstruos cuando se mantiene enfocado en un objetivo.
¿Qué ocurre cuando enfocas tu atención consciente en esos complejos de frustración, de culpa, de enfado o de vergüenza? Sucede que estas serpientes negras se incomodarán e intentarán atacarte. Si las serpientes llevan mucho tiempo escondidas en el inconsciente, entonces se habrán convertido en un monstruo horrendo y su veneno será más doloroso. Pero nunca debemos olvidar que uno mismo es el Cristo inmortal, y el Cristo nunca muere, sino que cambia de estado y resucita. Podemos decir que las personas que se valen de medios específicos para no enfrentarse a sus dolores emocionales están evitando enfrentarse con las serpientes del inframundo. Pero como nos enseñan las antiguas mitologías, la única forma de realizarnos, de obtener el tesoro, es combatiendo contra las entidades del infierno. Quienes vagan por el desierto experimentan todo lo que pertenece al desierto. Los antiguos nos lo han descrito, de ellos podemos aprender. Abre los libros antiguos y aprende lo que te espera en la soledad. Todo te será dado y no se te ahorrará nada, ni la misericordia ni el tormento. El individuo debe ahora consolidarse a sí mismo separándose de Dios y volviéndose completamente él mismo. De este modo y al mismo tiempo también se separa de la sociedad. Exteriormente se sumerge en la soledad, pero interiormente en el infierno, lejos de Dios. Separarse de Dios para sumergirse en el infierno significa tomar distancia del mundo consciente para adentrarse en el mundo inconsciente, el inframundo, el mundo que está por debajo. De hecho, en la mitología griega, el nombre del dios Hades, la divinidad del inframundo, significa el invisible y hace alusión a la cualidad de la mente inconsciente de que, a pesar de ser invisible, tiene una extraordinaria influencia en el mundo de nuestra psique, que es en donde viven todos los dioses. Los héroes de las mitologías también nos demuestran que cuando acaban con el monstruo y consiguen llegar al tesoro, adquieren y se revitalizan con un nuevo poder mágico o una nueva sabiduría, lo que significa que cuando uno vence sus complejos, toma conciencia de una fuerza interior que había perdido o que le había sido arrebatada, pero que ahora le es devuelta. El paciente debe estar solo para descubrir qué es lo que lo sostiene cuando ya no puede sostenerse por sí mismo. Solo esta experiencia puede proporcionarle una base indestructible. Jung consideraba la soledad como la experiencia más alta y decisiva de todas, porque solo en este abrazo gélido y oscuro podremos descubrir las energías internas secretas que nos sustentan. En las mitologías son representadas por los espíritus protectores y luminosos que guían al héroe para salir de la cueva, cuyos murmullos angelicales y susurros intuitivos dan lecciones de sabiduría a nuestro héroe. Ellos son las intuiciones y reflexiones que surgen cuando uno ha comprendido el sentido de su lucha. En base a su propia experiencia y conocimientos, Jung sentía que la soledad animaba la atmósfera psíquica. Cuando uno está solo se activa el inconsciente, y de esta manera es más fácil entablar interacción con los elementos que yacen ocultos en nuestras profundidades. Este conocimiento fue plasmado por el psicoanalista suizo en las obras artísticas y diálogos de su libro rojo, al comunicarse e interactuar con los personajes arquetípicos que visualizaba en el paisaje de su psique, como si estuviera canalizando a través de la inspiración, dándoles la oportunidad de nutrir su vida. Jung pensaba que el despertar de nuestros personajes internos era una forma de compensación por la pérdida de contacto con otras personas. Cuando nos alejamos del mundo externo, podemos comenzar a entrar en contacto con la vida que existe dentro de nosotros y la variedad de energías internas que pueblan nuestra ciudad interior. Las hermosas y enigmáticas figuras retratadas en su libro rojo son elementos que logró observar cuando se encontró en un periodo de conexión muy profunda con su propio inconsciente. Y estas figuras, como sucede en los sueños, respondían a sus preguntas existenciales a través de diálogos metafóricos muy enriquecidos que tuvo que estudiar para poder comprender. Jung quería que supiéramos que somos entidades absolutamente complejas, capaces de tener una vida interior tan rica como la vida exterior, y seguramente el destino también nos empuje a estar solos para que nos atrevamos a indagar en nuestros propios misterios. Solo en el estado de completo abandono y soledad podemos experimentar los poderes útiles de nuestra propia naturaleza. El sueño es una pequeña puerta oculta en lo más íntimo y secreto del alma. Si el inconsciente personal está despejado, no hay ninguna presión particular y no te aterrorizarás. Te quedas solo, lees, caminas,
fumas y no pasa nada. Todo es perfecto. Estás bien con el mundo. Carl Jung fue un hombre enormemente sabio que supo apreciar su mundo interno tan profundamente como el mundo externo, y cuidó de ambos como si fueran uno solo, porque así es como es. Tuvo su propio grupo de amistades y conocidos con quienes interactuó para enriquecerse con las temáticas psicológicas y místicas que tanto le interesaban, pero desde el principio de su vida fue un niño solitario que aprendió a apreciar los movimientos ocultos que sucedían en su interior. Para Jung, la soledad nunca fue una meta o un objetivo último, sino un pasadizo oscuro, húmedo y apretado que periódica y naturalmente debemos atravesar todos los seres humanos, para encontrarnos a nosotros mismos, para descubrir nuestras fortalezas, para aprender a escucharnos más, a través de la indagación profunda y la introspección humilde y valiente. Jung pensaba que la individuación no debería de conducir hacia el aislamiento, sino a la integración y a la unidad, a la paz del individuo consigo mismo y con los demás, transformando los impulsos que le hacen actuar bajo programaciones y lealtades que nublan su visión. Si el inconsciente controla un gran porcentaje de nuestra existencia, lo primero que desearemos es que esté lo más libre y limpio posible para crear desde la genuinidad, desde lo que somos. Si un hombre sabe más que los demás, se vuelve solitario. Pero la soledad no es necesariamente hostil a la compañía, pues nadie es más sensible a la compañía que el hombre solitario. Y la compañía prospera solo cuando cada individuo recuerda su individualidad y no se identifica con los demás. Y Carl Jung fue un auténtico solitario. Solitario es aquel que, aun estando solo o en compañía, no siente el impulso de necesitar a alguien más, no necesita depender, pero tampoco tiene la obsesión de independizarse de todo el mundo. Disfruta de la compañía de los demás cuando la ocasión lo permite y cuando se da el momento, pero no fuerza la situación, simplemente fluye. Como el solitario mantiene los contenidos de su psique en transformación y reciclado constante, su inconsciente permanece tranquilo, se convierte en el silencio, y esto abre las puertas a que se convierta en un ser mucho más sensible a la compañía de los demás, logrando escuchar mejor, dar mejores consejos y empatizar. Porque uno se sintoniza con el otro sin interrupciones, y todo esto es el resultado de haberse escuchado a sí mismo mejor, de haberse aconsejado a uno mismo con atención y de haber empatizado con uno mismo. Tú eres tu propio maestro, tú eres el sacerdote que inicia y eres el iniciado. La mayoría de las personas tienen miedo al silencio. Por eso, cuando la interminable charla de una fiesta se detiene de repente, se sienten impulsadas a decir algo, a hacer algo y a ponerse nerviosas, a silbar, a tararear, a toser, a susurrar. Asimismo, el auténtico solitario está en paz con el silencio y la calma, porque provocan que su energía creativa se exprese de manera insólita e inesperada, como los niños. Carl Jung no podría haber canalizado su extraordinaria obra mística, su libro rojo, sin haber integrado profundamente la soledad y el silencio en su vida. La sociedad moderna tiende a sobrevalorar la compañía, las multitudes y la estimulación constante y explosiva, lo que provoca una pandemia de carencia de individuación, resultando en una extrema ignorancia acerca de quiénes somos. Por lo que más inconsciente se es con respecto al propósito cósmico para el que fuimos generados misteriosamente. Nadie en todo el universo tiene el conjunto exacto de habilidades, talentos y personalidad que cada uno de nosotros posee. Somos únicos e irrepetibles, y es muy probable que los sentimientos de soledad en realidad reflejen la pobre conexión que tenemos con nosotros mismos. Nos tenemos olvidados y abandonados, y proyectamos este dolor en los demás, echándoles la culpa de cómo nos sentimos. Pero somos adultos, debemos ser responsables. Nadie puede transformarnos excepto nosotros mismos. ¿Podemos hacerlo con ayuda? Por supuesto que sí, o sentimos que podemos hacerlo solos. Mucha gente lo hace. El punto es que mientras más posponemos el proceso de indagar en nuestro interior para saber lo que está sucediendo, más grandes y gordos se vuelven los dragones y más destrozos provocan en la casa. Este es tu llamado a que comiences un camino de autoexploración consciente que te dirija hacia el reconocimiento de tu singularidad, recordando que los tesoros más grandes se encuentran enterrados en las cuevas más profundas y misteriosas, esperando a ser rescatados. De niño me sentía solo, y todavía lo estoy,
Porque sé cosas y debo insinuar cosas de las que otros aparentemente no saben nada, y en su mayoría no quieren saber. La soledad no proviene de no tener a nadie cerca, sino de no poder comunicar las cosas que a uno le parecen importantes, o de tener ciertas opiniones que los demás consideran inadmisibles. Agradecemos enormemente a todos los seres de luz y conciencia que apoyan el canal de los Enigmas del Ser y que se interesan por la invaluable contribución que el maestro Carl Jung brindó de forma incondicional a la humanidad. Así que continuaremos compartiendo muchas más herramientas para enriquecer el aprendizaje y esclarecer el proceso de individuación. A cambio te pedimos un like si sientes que ha sido útil para ti, y no olvides suscribirte y compartir el vídeo, porque nunca sabremos en qué momento un destello de sabiduría puede ayudar a iluminar a todo un universo.